No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor. Buenas tardes para todos ustedes. De nuevo en este programa semanal de una liturgia para la vida. Les acompaña en estos momentos el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. Estamos en el domingo 8 de la primera etapa del tiempo ordinario. Ahora, el próximo pasado mañana, estaremos abriendo miércoles de ceniza. Con ello Cuaresma, más 50 días de Pascua. Después vendrán de nuevo los domingos ordinarios color verde, que nos llevará hasta el final, el número 34 del final del tiempo ordinario o los domingos, en general, en los cuales nos encontramos en el caminar del Señor. Ahora, este domingo nos trata de nuevo de enclavar 4 domingos atrás, si no 5, en el querigma, que nos está de nuevo recordando la segunda lectura de Pablo a los Corintios, donde a estos griegos les está enfatizando que la resurrección, esta resurrección la vamos a tener tanto los que dimos la vida como los que dimos la muerte en este caminar. Pero la diferencia va a ser: los que dimos la vida tendremos la vida eterna, y los que dimos la muerte tendremos la muerte eterna, que conocemos como infierno. Que de nuevo, en el catecismo de la Iglesia se habla, el infierno es la autoexclusión de Dios y con los demás. Y el cielo es la aceptación de Dios, la convivencia con Dios y los bienaventurados. Ahora, vámonos a el Evangelio, que nos está hablando acerca de una parábola de la paja en el prójimo, el juzgar a otros. Lucas 6, 39-45. Les propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. Para entender bien este pasaje, hay que situarnos en el caminar de aquellos tiempos del Señor. El maestro de la ley era aquel que primeramente
tenía que leer el texto, no solamente en un año, sino en años. Después de ello, venía la interpretación del texto, lo cual le iba a llevar hasta los 40 años de edad, que era ya cuando se le instituía como maestro e interpretador de la Torá y de la ley, con la cual iba a tener la potestad de juzgar los casos en el pueblo de Dios. Entonces, de esto más nos está hablando la primera lectura del Eclesiástico. Y nos habla, ante todo, de las cualidades del hombre. ¿Cómo? La imagen del sabio. ¿Y quién es el sabio? Aquel que obtiene una sabiduría. Y la sabiduría no es un conocimiento abstracto, sino práctico. Es saborear la verdad para traducirla a la vida. La sabiduría está basada en la experiencia humana y a la vez esta experiencia con toda prudencia y sensatez. Y para ayudar esta experiencia humana viene la inspiración divina con el temor de Dios. El temor de Dios, o ser temeroso de Dios, que actualmente por ahí nos encontramos con la palabra, sobre todo de los mayores. Ya no hay temor de Dios. ¿Y qué es esto? Entraña la voluntad de Dios. Este libro es el más largo de las Escrituras, 51 capítulos, donde no solamente nos habla de teología, cuestiones morales, sociales y pedagógicas, sino que nos hace precisamente entender que con estos elementos, como nos habla en la primera lectura, hay que cribar nuestras ideas, nuestros hechos, nuestras palabras. También hay que ponerlas al fuego para su purificación. Y finalmente nos da, como nos lo dice el Señor en el Evangelio, cada árbol se conoce por sus frutos. Estos frutos vienen del interior. Del interior se va a reflejar lo exterior. O viceversa, también nos lo está diciendo el Señor. De lo exterior también se dirá nuestro interior. Haremos un espacio y regresamos.
Continuamos con esta segunda parte de una liturgia para la vida. También pueden ustedes acceder, además de YouTube, en otros medios de comunicación, como es Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. Domingo 8 de la primera etapa del tiempo ordinario. Estamos reviendo todavía el eco, por un lado, de las bienaventuranzas, y por otro lado también lo que debemos de tener bastante básico en el querigma o el primer credo, que viene siendo, primero, Cristo murió por nuestros pecados. Segundo momento, Cristo resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y con ello, de nuevo, segunda lectura, Pablo a los Corintios les está remarcando el tema bastante controvertido para ellos de la resurrección. Y comentábamos de esa resurrección. Pero esta resurrección o vida eterna, que comentábamos también del catecismo, el cielo es la convivencia con Dios y con los bienaventurados. Y el infierno es la autoexclusión con Dios y con los demás. Ahora, para ver esta vida o muerte eterna, ahora nos está enfatizando Pablo que el aguijón de la muerte, infierno o muerte eterna, va a ser el pecado. Y el pecado ahora nos le está desmenuzando la palabra de Dios ahora con la sabiduría. Y comentábamos que afortunadamente este libro de la primera lectura de hoy, el libro de el eclesiástico o Serácide, comentábamos que tiene 51 capítulos, el libro más extenso de las Sagradas Escrituras, donde nos hace entrever la sabiduría o también nuestras ideas o posiciones, que tomamos una pasión y ardor por ellas y no admitimos la crítica. Porque, como dirá el Señor en otro momento, está basada siempre en la luz. No queremos acercarnos a esa luz o a la verdad. La verdad es precisamente aquella que nos interpela en nuestro interior, pero también al otro como a nosotros mismos. Debemos de estar iluminados por ella, que el Señor va a poner primero: quítate la paja. Quítate la viga.
para que puedas ver la paja de tu hermano. Examinarse antes de juzgar, entrar en nuestro interior. Pero desafortunadamente, muchas de las ocasiones cargamos a otro nuestras responsabilidades, nuestros defectos, nuestras equivocaciones. Pero lo que nos dice el Señor ahora, que dejémonos iluminar por la verdad, por la sabiduría, como hablábamos anteriormente, para que precisamente nosotros vayamos precisamente en este camino de ejercicio, camino de superación, camino de madurez, que nos llevará a una esperanza en la otra vida. Y la esperanza cristiana no nos exime de una responsabilidad propia y de trabajo y de esfuerzo. Porque con la esperanza teológica, virtud teológica, esto tiene como característica no quedarnos solamente con los brazos cruzados, sino aceptarla prácticamente, con esfuerzo y trabajo. Y de nuevo, lo que decíamos en el libro de la sabiduría, 51 capítulos que nos habla no solamente de Dios, sino de cuestiones morales, sociales y pedagógicas, las cuales nos van a hacer cribar nuestra vida y así poder nosotros librarnos del pecado, que nos llevará, como diría Pablo, a la muerte eterna. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con esta tercera parte de una liturgia para la vida. Ahora, en este tercer segmento, vamos a entrar a los tiempos privilegiados, claves para comprender y vivir mejor lo litúrgico, del padre Andrés Pardo, de la editorial Monte Carmelo, que nos habla acerca de la ceniza, marcharse
de ceniza para estar limpios. El miércoles de ceniza es un miércoles sobrio, austero, un día gris entre los grises, ya que así es el color de la ceniza. Este miércoles, que por exigencia de calendario casi siempre pertenece al mes de febrero, es el pórtico necesario de la Cuaresma. El umbral que hay que traspasar para llegar a la Pascua, la antesala de los días que tiene el calendario de santos. La temática de este miércoles de invierno no debe reducirse a alusiones fáciles y tangenciales a la ceniza de los fumadores, ni convertirse en el día de los fogoneros. No es miércoles que pueda ser celebrado por los que se creen limpios, por los puritanos, por los que alardean que no tienen pecado. Es el miércoles de los sinceros, de los que se saben manchados y necesitados de purificación, de los que se quieren convertir, de los arrepentidos, de los que intentan mejorar su vida cristiana. El miércoles de ceniza es ocasión para contraponer nuestras cabezas o frentes manchadas de ceniza, signo de la mentira y de los pensamientos caducos e imperfectos, con la limpieza y claridad diáfana de la palabra, que es verdad y revela la voluntad de Dios. Solamente quien es capaz de reconocer la propia ceniza de su vida está en condiciones de alcanzar la limpieza interior. Significado de la ceniza. La ceniza obtiene su simbolismo del hecho de ser residuo de la combustión. Es lo que queda después de la extinción del fuego. Significa la muerte y la penitencia. Es conciencia de la nada y de la nulidad de la criatura con respecto a su creador. Es símbolo de la renuncia y signo final de la existencia precedente de un fuego abrasador y purificador. La ceniza significa caducidad, principio y retorno, duelo y liberación. La ceniza es el mural en que leemos el destino final de lo que tanto nos afana y promete. La ceniza habla de la muerte y de la verdad última. Simbolismo religioso. La ceniza sagrada proviene de los holocaustos y ofrendas rituales. Al esparcirla, se bendice o sacraliza el terreno donde cae. La ceniza también evoca el polvo del suelo y recuerda al hombre su origen. Por eso en algunos monasterios medievales se extendía a los moribundos en el suelo, recuperando que con ceniza en forma de cruz, imagen patética y elocuente como pocas. En la Biblia, la ceniza simboliza el sufrimiento, el luto, el arrepentimiento, el ayuno, la austeridad y la privación. Vestirse de ceniza
es implorar la misericordia de Dios. Comer pan con ceniza es mostrar la contradicción viva del corazón. La ceniza es el mejor sermón sobre la caducidad personal y de la de todos. La urna con las cenizas resultantes de la cremación del cadáver es el signo más rápido e inmediato de nuestra nada frente al misterio divino. La ceniza, ayer, hoy y siempre, significa conversión, vuelta, superación del pecado, austeridad sincera, privación, ayuno, imposición de la ceniza. La ceniza, en los comienzos, solo se imponía a los pecadores públicos de la iglesia, que eran expulsados del templo, ya que hiciesen obras de penitencia durante la Cuaresma. El texto litúrgico de esta expulsión eclesial temporal era el siguiente: les arrojamos del recinto de la iglesia por sus pecados y crímenes. Como Adán, el primer hombre fue arrojado del paraíso. Y los pecadores penitentes, marcados con la ceniza, volvían en la mañana del Jueves Santo para recibir solemnemente la absolución y poder celebrar así la Pascua de la Resurrección con los demás bautizados. Al caer en desuso esta práctica en el siglo XI, se extendió la imposición de la ceniza a todos los fieles. Mientras unos se coronan de rosas, otros de laureles, y algunos fabrican coronas de espinas para los demás, los cristianos en este miércoles se coronan de ceniza. La reflexión primera de este rito, introductorio a la Cuaresma, en aquella que se expresa en los formularios litúrgicos alternativos que pueden utilizar en su imposición. Conviértete y cree en el Evangelio. Y acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás. Para llegar con corazón limpio a la celebración de la Pascua de la Resurrección, la imposición de la ceniza no puede quedarse en la práctica externa o mera costumbre religiosa tradicional, sin ulterior significado. Propósitos del miércoles de ceniza. La recepción de la ceniza debe de ir acompañada de propósitos sinceros que manifiesten la voluntad explícita de vivir la Cuaresma como periodo de conversión. Se puede hacer la ceniza, quemar todo aquello que nos repugna y nos excita. Se puede reducir a cenizas el egoísmo, el boato, el lujo tonto, la codicia, la mentira, la estupidez. Hay que destruir hasta convertirlo en polvo el materialismo que nos envuelve, la búsqueda del éxito por encima de todas las cosas y de cualquier persona. La ceniza de este miércoles es compartir un compromiso para quedar limpios a través de las prácticas cuaresmales a la celebración de la resurrección y Pascua del Señor. Haremos un espacio en breve y regresamos.
Continuamos con esta última parte de una liturgia para la vida. En esta parte vemos a los santos y santas de esta semana. Hoy celebramos a Santa Catalina Dressel, Virgen, 1858-1955. Hija de un banquero acomodado de Filadelfia, Estados Unidos, Catalina tuvo una educación esmerada. Su familia, devotamente católica, era muy generosa con la iglesia, y después del Segundo Concilio Plenario de Baltimore, se le pidió que construyera a las misiones que servían a los americanos nativos como a los afrodescendientes en la Unión de los Estados Unidos. Algo más tarde, Catalina tuvo la oportunidad de tener una audiencia con el Papa León XIII, a quien quería solicitar que enviara misiones a los Estados Unidos. En cambio, el Papa la invitó a que ella misma ofreciera como misionera. No podía negarse a una petición de tan alta autoridad. Catalina entró en el noviciado de las Hermanas de la Misericordia en Pittsburgh y en 1891 fundó su propia congregación de Hermanas del Santísimo Sacramento. Invirtió su herencia en crear fundaciones y escuelas para la atención de quienes por entonces estaban más marginalizados, como los americanos nativos y afroamericanos. Trabajó incansablemente por la justicia, con claridad de visión, decisión y obediencia a la voluntad de Dios. Practicó lo que dice el Catecismo sobre el discernimiento y la responsabilidad social, la vocación del hombre a la vida eterna no suprime, sino que refuerza su deber de poner en práctica las energías y los medios recibidos del Creador para servir en este mundo a la justicia y a la paz. Número 2820 de el Catecismo de la Iglesia. 4 de marzo, San Casimiro, 1458-1484. Ni el poder ni sus títulos parecerían significar mucho para este santo príncipe polaco, que entregó toda su vida en virginidad a Dios. Recibió su educación religiosa de su madre, Isabel de Austria. Fue elegido rey de Austria cuando solo tenía 13 años, frente a un poderoso rival. Para evitar conflictos, Casimiro renunció al trono y fue regente de Polonia, mientras su padre permanecía en Lituania. Rigió con prudencia y virtud y se negó a contraer matrimonio, ya que había consagrado su vida a Dios. Murió joven de tuberculosis. Su vida nos muestra que el verdadero poder es servicio, en mansedumbre y humildad. Fue modelo de lo que dice el Catecismo sobre la autoridad. Los que ejercen autoridad
deben ejercerla como un servicio. Número 2235. 7 de marzo. Santas Perpetua y Felicidad, mártires. Años 2002. El relato de la muerte de estas dos santas en la persecución de Septimio Severo fue escrita probablemente por Tertuliano. Perpetua era hija de un noble romano pagano y Felicidad era su esclava. Pero por encima de la clase social, eran amigas y compañeras en la fe. Según el relato, el padre de Perpetua le suplicó de rodillas que abandonaran su fe por el bien de su bebé. Perpetua se resistió y entregó a su bebé a su hermano para que lo cuidara. Felicidad estaba en un 8º mes de embarazo y temía que, al morir, muriera también su bebé. Pero entró en parto prematuro y entregó a su hijita a una mujer cristiana para que la criara como suya. Cuenta el acto también que Perpetua había tenido una visión de cómo Saturnus, su catequista, resistía a todos los dolores del martirio y ascendería a una escala hasta la gloria. Y desde allí les decía la esperanza a ella y lo que les esperaba a las dos. Eso les dio fuerza y Saturnus murió con ellas. Por encima de clases sociales y situación, Perpetua y Felicidad defendieron su fe y su amistad juntas y se acompañaron y animaron en la vida en el momento de entregarla por su fe. Practicaron la virtud de la solidaridad, de la cual nos habla el catecismo. La solidaridad es una virtud eminentemente cristiana. Es ejercicio de comunicación de los bienes espirituales, más aún de comunicación de bienes materiales. Número 1948. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por compartir estos momentos de reflexión. Que estos santos y santas nos refuercen en nuestro caminar de este mundo. Y ante todo, obtengamos y practiquemos la sabiduría y que ella nos ilumine en la verdad, guiada por nuestro Señor Jesucristo y María, la estrella de la evangelización. Si Dios nos prestara vida, el próximo lunes estaremos nuevamente con ustedes.